Las imágenes son terribles. Las imágenes de cadáveres en las calles, uno al lado del otro. En Río de Janeiro, que es la ciudad que nosotros identificamos con la samba, con la playa de Ipanema, con el placer, con el sol, con el mar, pero no, aquí hubo escenas prácticamente de guerra. Una operación policial, casi militar, lanzada en un par de favelas, la más letal en la historia de esta ciudad brasileña. Hasta el momento más de 130 muertos, pero no se sabe cuántos más pueden aparecer. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? ¿Qué está ocurriendo con el crimen organizado? ¿Qué está ocurriendo con las policías? Conversamos con Tiago Rodríguez, académico e investigador sobre crimen organizado de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, a quien le agradecemos muchísimo que esté en esta oportunidad con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias, Tomás. Y bueno, es lamentable que la motivación de nuestra conversación sea esta, pero les agradezco mucho por el interés en lo que está pasando en Río. ¿Qué pasó? La primera pregunta que podemos hacernos, ¿qué ocurrió para que haya tantos cadáveres en las calles, uno al lado del otro, en un principio descubiertos, después tapados y con familiares llorando al lado de ellos? ¿Qué pasó? Esta, este operativo es un operativo que tiene características comunes acá en la ciudad de Río. Lo que pasó ayer fue una diferencia muy importante de magnitud. Lo que les quiero comentar es que desafortunadamente esta manera o este modo de conducir la seguridad pública es el modo padronizado, es el patrón acá de Río de Janeiro y hace muchos años. Este gobernador actual ha, digamos, avanzado mucho con esa táctica de enfrentamiento militarizado, pero no la ha inventado. Eso hace décadas que es el modelo de enfrentamiento. Pero hay cosas diferentes en el día presente y una de ellas es la capacidad de reacción del crimen, el llamado crimen organizado. Sobre todo este grupo que fue el grupo atacado ayer, llamado Comando Vermelho, Comando Rojo en español, que es el más antiguo de los grupos del crimen organizado de Brasil. Surgió aún en 1979, 1980, y fue creciendo y dando paso a otros grupos que salieron de él, que fueron fragmentaciones del proceso de crecimiento de ese grupo, pero su origen es en el sistema carcelario, como suele pasar con el crimen organizado en Brasil. El crimen organizado en Brasil nace y se reproduce por el sistema carcelario y después gana una expresión o una representación en el espacio exterior, sobre todo en las comunidades pobres, periféricas, las llamadas favelas de las grandes ciudades como Río de Janeiro. Ayer, ese conjunto de favelas ya fue escenario de muchas acciones importantes, pero como comentaste muy bien, de manera correcta, esta es la más letal, la más violenta y que ha producido más muertos en la historia de ese tipo de enfrentamiento. Entonces, fueron más o menos 2.500 policiales, dos helicópteros, muchos vehículos blindados, y con un resultado de alrededor de 70, 75 fusiles descomisados y 135 muertos. Ayer, el número oficial del gobernador del estado eran 64 muertos, pero hoy por la mañana la propia comunidad, las personas que viven ahí, empezaron a descubrir y a organizar de una manera para que los parientes, para que las esposas, los hijos, hijas, pudiesen verificar si sus padres, novios, maridos estaban entre los hombres muertos y que fueron encontrados en otros lugares alrededor de la comunidad, sobre todo en una zona
de mata cerrada que hay en la parte posterior de la comunidad. Entonces, es posible que muchos otros cuerpos aparezcan en ese como resultado de, del- de los operativos y también de presuntos casos de ejecución, porque algunos de esos cadáveres presentan marcas de ejecución por cuchillazos o por tiros a corta distancia. Eh, Tiago, vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero hacer una pregunta que está circulando. ¿Hubo eh, resistencia por parte de los grupos que dominan las favelas? ¿Es verdad eso? Es una pregunta que vamos a dejar planteada para ir a la pausa. Pero a mí me dicen que hubo resistencia con fusiles de asalto, con drones que lanzaban granadas, con ráfagas de hasta 200 disparos por minuto, con grupos de WhatsApp que obligaban a motociclistas de estos que reparten comida o encomiendas a decirles ustedes tienen que participar en las barricadas. ¿Todo esto es verdad? Volvemos en un instante. Conversamos con Tiago Rodríguez. Él es académico e investigador sobre crimen organizado de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Antes de ir a la pausa, la pregunta quedó planteada ante estos 2.500 policías, algunos policías que son de élite, con experiencia en combate. ¿Hubo resistencia, una resistencia armada a la entrada de la favela? Sí, Tomás, hubo y suele pasar, ¿no? Cuando hay ese tipo de operativo, ese tipo de incursión en las favelas, los grupos que controlan, Comando Vermelho y otros, porque hay grupos de distintas características, suelen resistir a la entrada de estos grupos policiales, ¿no? Que son preparados para ese tipo de operación. Entonces, las escenas que vimos ahí, mucha gente, por ejemplo, esto que ustedes están ahí acompañando, circuló por la mañana y esas columnas de humo, ¿no? Hay gente que desavisada no sabía si era una escena de la Franja de Gaza o si era en Río. Y bueno, la sorpresa triste es que pasaba acá también muy cerca de la zona central de la ciudad. Y bueno, esa resistencia se da por armas de grosso calibre que llegan ahí por el tráfico internacional de armas y por distintas formas de corrupción de un mercado ilícito muy importante que hay en Río, en Brasil de una manera general, pero en Río sobre todo, que alimenta a estos grupos de armas de esta categoría, o sea, fusiles, por ejemplo, de asalto, o lanzagranadas, o incluso drones como dos que fueron bueno, identificados actuando en esta oportunidad. Entonces, ¿cómo llegan esas armas ahí? Llegan por traficantes de armas, desviación de policías, militares, a veces de Fuerzas Armadas, y personas que compraron armas de una manera legal o más o menos en la franja entre legal y ilegal y que después la revenden muy caro a estos grupos que están ahí. Esos hombres, esos chicos ahí, son todos, sobre todo hombres jóvenes y negros, no salen de la comunidad o de la favela para comprar estas armas. Estas armas son ofrecidas y llevadas hasta ellos por este gran mercado ilegal que corresponde al tráfico de armas en Río. Entonces, sí hay resistencia, no hay una resistencia que sea comparable al poder de fuego de la policía militar. Eh, Hay blindados como ese, son vehículos de transporte de tropas blindados, helicópteros blindados. El tráfico no tiene esa capacidad, ese potencial de letalidad, pero controlan el territorio. Son zonas muy complicadas, como ustedes pueden ver, para entrar, ¿no? Es un territorio urbano y sobre todo con miles de personas civiles que nada tienen que ver con algunos centenares de personas que están involucradas con el crimen organizado. ¿Qué tiene que ver esto con la situación social? Y hago esta pregunta porque una mujer, Eliesi Santana, esto lo cuenta Folha de Sao Paulo, dice, estaban cubiertos los cadáveres y dice, ¿por qué están cubiertos?
hay que mostrar lo que ha hecho el Estado asesino, y empezó a retirar las sábanas que estaban sobre las lonas, que estaban sobre los cuerpos, uno tras otro, pero en algún momento se encuentra con su hijo, muerto. Mi hijo, ¿por qué te hicieron esto? Y claro, estaba su hijo Fabio de 36 años, y él ya dice, reconoce que se dedicaba al tráfico de drogas, pero que siempre evitaba enfrentarse con la policía, que mantenía a sus 4 hijas, la menor de 7 años, y dice, siempre huía, siempre se arrancaba, porque no quería enfrentarse con la policía, y que se comunicó con ella cuando estaban rodeados diciendo, me quiero entregar. Apareció muerto, pero estaba con los tobillos esposados, engrillados. Entonces lo ajusticiaron, estaba en el tráfico de drogas, obviamente, pero ¿qué es lo que pasa en estas favelas? ¿Alguien puede entrar libremente, un turista puede entrar a una favela? ¿Es verdad que el crimen organizado las tiene absolutamente controladas en una ciudad tan grande y tan importante como Río de Janeiro? Depende mucho, Tomás, de la favela, del lugar de la favela y del grupo que está con el control, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, que son las milicias, que no son de origen carcelaria, como la mayoría, que les comentaba antes, que tienen otro origen relacionado con escuadrones de la muerte, que vienen desde nuestra dictadura militar, y que después, en los años 90 y 2000, se convirtieron en grupos de vigilantismo y, bueno, hasta que se convirtieron en grupos criminales, pero con un portafolio de actividades ilícitas más grande que estos grupos como el Comando Vermelho originalmente tenían, que era sobre todo tráfico de drogas. Hoy en día hay un proceso de diversificación y esa diversificación hace con que en muchos casos el tráfico de drogas no sea más la actividad económica ilegal más rentable de estos grupos, ¿no? Hay otras muchas, como extorsiones, tráfico de armas, trata de personas, eh, 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 impuestos sobre servicios, o sea, para venta de servicio de Internet, venta de servicios celulares y cosas que son a veces con una fachada legal, pero que someten esas poblaciones de esas comunidades a una autoridad local muy autoritaria, ¿no? Pero que es una posibilidad, una alternativa de vida, sobre todo a estos jóvenes que son los nini de Brasil, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Entonces hay un contingente enorme de jóvenes que no han recibido oportunidades de educación formal correspondente a las necesidades del mercado hoy y que tampoco tienen estudio para seguir adelante con profesiones más rentables. Entonces las opciones son muy restringidas para un grupo grande de jóvenes y la posibilidad de escapar, digamos así, al acoso, ¿no? De los grupos del crimen organizado, a veces es casi nula, o sea, es imposible para muchos de esos jóvenes no ingresar, ingresar, digamos así, en actividades como estas. En general, lo que pasa es que la única opción muchas veces para un joven que vive en una comunidad como esa, para no ingresar o para salir del crimen organizado, es estar involucrado con una iglesia evangélica o una iglesia neopentecostal. Pero eso ya ha cambiado también. Hay un grupo que no es el Comando Vermelho, que se llama Tercer Comando Puro, que es una facción que salió del Comando Vermelho hace 20 años, 25 años más o menos, que hoy en día también se presenta como un grupo narco-evangélico, o sea, eh, profesan una fe neopentecostal y las favelas que controlan han impedido, por ejemplo, la continuidad de religiones de matriz afrodescendiente e incluso iglesias católicas. O sea, han expulsado curas católicos para que solamente los pastores de sus denominaciones puedan pregar
en su territorio. Entonces, hay esa comunidad que ustedes vean ahí, es una comunidad controlada por milicias y no por un grupo prisional. Tiago, vamos a hacer otro alto. Preguntas que dejo planteadas. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de dominar todo esto por parte del Estado? Me refiero a todos estos grupos, principalmente el Comando Bermelo, también el primer comando de la capital, conocido internacionalmente y además con una especie de expansión transnacional. ¿Existe esa posibilidad? Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cuánto juega la política en todo esto? O sea, ¿cuántas decisiones no son técnicas, sino que son eminentemente políticas por intereses políticos? Volvemos en un instante. Conversamos con Tiago Rodríguez, quedaron dos preguntas planteadas antes de ir a la pausa. Si existe la posibilidad de que el Estado gane esta verdadera guerra. Leo que Edgar Alves Andrade, por ejemplo, uno de los líderes del Comando Bermelo, también llamado Doca de Pena, 100 asesinatos se le atribuyen. Hay dinero que se paga por su captura o por datos para ser capturados, no es capturado y ha matado incluso a niños. Primer comando de la capital que también está absolutamente vigente. ¿El Estado puede ganar esta batalla o no? Es una pregunta fundamental, Tomás. Y hay que definir en términos pragmáticos o realistas lo que significa ganar en una situación como esta. Hay problemas estructurales que son tan complicados, profundos en la estructura de la sociedad brasileña, que no pueden ser cambiados de una manera rápida o con la velocidad necesaria para dar una respuesta a gente que no puede esperar. Porque para alguien que está sufriendo, y sobre todo es la población más vulnerable, más pobre, que sufre cotidianamente con las medidas autoritarias de los grupos del crimen organizado y con las acciones del Estado, violentas del Estado, ellos están en el fuego cruzado de este conflicto. Entonces, no pueden esperar que grandes cambios estructurales pasen. Ellos son importantes, pero son gradativos, ¿no? Graduales. Entonces es necesario dar respuestas también rápidas. Entonces, una cosa fundamental es disminuir la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado. Y para eso hay caminos, y ya se sabe cuáles son los caminos. Uno de los caminos, y que ahora tú comentabas sobre el PCC ha sido en meses recientes blanco de operaciones importantes sobre lavado de dinero y del involucramiento del PCC con empresas del sistema financiero brasileño y empresas de inversión de alta tecnología, incluso de criptomonedas. Entonces, el ataque al llamado corazón financiero, el corazón financiero del crimen organizado, es un camino fundamental. Esa batalla no se da en favelas, esa batalla se da con investigación, con inteligencia, y las personas que están involucradas no son chicos analfabetos o semianalfabetos que están ahí peleando sin camiseta. Son personas altamente capacitadas, muchas de ellas siquiera viven en Brasil, ¿no? Entonces, este es un punto importante de la batalla para alguna victoria importante de desarticulación por parte del Estado. Un otro camino es cambiar de una forma radical el sistema carcelario de Brasil. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario, Brasil hoy en día es ya la tercera más grande población carcelaria del mundo. Son casi 1 millón de personas presas y sobre todo presas por crímenes relacionados al crimen organizado, tráfico de drogas y crímenes correlatos. Entonces, esa población, que es una superpoblación carcelaria, en un sistema que es totalmente controlado desde adentro por los grupos criminales, no es otra cosa que una oficina del crimen organizado y su cuartel general. Los principales jefes del crimen organizado siguen mandando desde adentro y las penales son el espacio para reclutar, entrenar y disciplinar
a los, entre comillas, soldados del crimen organizado. Entonces, hay que operar una gran, importante, profunda reforma para disminuir ese espacio de actuación. Y eso es posible por dos cosas. Primero, por un sistema diferenciado de encarcelamiento para los jefes que vengan de la favela y los jefes que vengan del sistema financiero y que vengan de la política. Y un otro sistema más racional, o sea, menos a la Bukele, o sea, que convierta el hecho de prender gente una forma más racional y económicamente interesante desde un punto de vista de disminución del crimen organizado, en cárceles menos grandes y con diferenciación entre periculosidades, porque hoy en día están todos mezclados. El chico que fue preso porque robó 3 pollos en un supermercado y el tipo que asesinó a 5 personas, ¿no? Entonces es imposible que algo bueno salga de ese tipo de comunicación. Entonces eso es importante. Y la tercera cosa es una forma de intervención sobre el territorio que no sea de confrontación abierta como lo de ayer, pero también basada en fuentes de inteligencia, de intervenciones quirúrgicas con grupos de élite para arrestar a los cabecillas, ¿no? Y eso sí, para retomar el territorio. Y una vez retomado el territorio, que el Estado lo ocupe en parcerías con grupos de la sociedad civil, de las empresas y de la articulación de las universidades. O sea, que haya una integración efectiva del espacio de las favelas al espacio de la llamada ciudad regular o de la ciudad formal. Son 3 campos, ¿no? Son 3 frentes de acción que corresponden a una posibilidad de éxito, por lo menos parcial, de la acción del Estado para controlar o por lo menos contener esa situación de gran problema, de gran periculosidad y gravedad. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo, que quería hacer una pregunta pero no alcanzamos, que es la parte política. Pero la hago cortita. Claudio Castro gobierna Río de Janeiro, es del partido de Bolsonaro. ¿Tiene esto algo que ver o no? Sí, que sea del partido de Bolsonaro. Tiene todo que ver, porque es la forma con que el partido Bolsonaro defiende el ataque al crimen organizado. Y solo para terminar, es conocido que muchos de los seguidores de Bolsonaro, incluso acercamientos hacia la familia de Bolsonaro, con los grupos milicianos. Y Comando Vermelho es un grupo en competición con las milicias. Por lo tanto, no es de... Lula se dijo que estaba horrorizado con todo esto y por lo tanto marca una diferencia, ¿no? Sí, la intención es marcar una diferencia. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Tiago Rodríguez, para hablar de todo lo que ha ocurrido en Río de Janeiro con esta enorme cantidad de muertos en una de las favelas más importantes de la ciudad brasileña. A ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.